Hola a todo YouTube, aquí está el WinRAR, la mejor versión de todas las que yo utilizo. Hoy en este video te voy a enseñar a cómo hacer cómo acelerar ahora, cómo se usa el WinRAR, cómo descargarlo e instalarlo. Bueno amigo, para ello tienes que descargar este archivo. Te lo dejaré en un link de descarga en la descripción. Soy NB Gamer y lamentablemente mi amigo Luis Mendoza no está en este momento. Por eso yo voy a hacer este pequeño video tutorial. Este video tutorial. Bueno amigos, ahora sí comencemos con el video. Bueno amigo, ya descargó este archivo, te va a dejar esto. Solamente lo que tienes que hacer es darle doble clic y le das en instalar. Este archivo no pesa casi nada. Después que te salga esto, le das a aceptar sin configurar nada y le das en listo. Te va a salir esta carpeta que te comprueba que ya el WinRAR está instalado a tu PC. Bueno amigo, ya tienes el ya lo tienes completamente full el archivo descomprimidor WinRAR. Te lo recomiendo mucho. Bueno amigo, te voy a enseñar a cómo se utiliza. Bueno, vamos a comenzar, vamos a preparar el escritorio. Bueno amigo, para hoy, bueno, voy a descomprimir este archivo, que es un video que yo hice anteriormente, que se llama el pack de PNG y render. Si quieres irte a ese video, solamente lo que tienes que hacer es irte al link de la descripción y ahí estará. Bueno amigos, solamente cualquier archivo, no es necesario que sea cualquiera, solamente que sea archivo RAM. Solamente lo que tienes que darle clic derecho y traer aquí. Ya extraído te cargará esto, dependiendo de que pese el archivo RAM, el archivo RAM se te va a ir rápido o lento. Yo como estoy grabando se me hace un poquito lento, pero si tú no estás grabando, absolutamente se te hace más rápido. Bueno amigo, como verás, ya está la carpeta descomprimida. Aquí están todo lo que contiene la carpeta sin perder ninguna cosa. Y bueno amigo, te voy a enseñar otro uso que lo utilizan mucho los youtubers. Te voy a enseñar a crear un archivo RAM. Bueno, para ello tienes que crear una carpeta o le pones el nombre lo que tú quieras. Yo en mi caso le voy a poner WTF, no mentira, voy a ponerle HH y le doy un clic afuera. Ya el clic afuera, tú le das doble clic, tú le pones el nombre que quieras y le pones todo lo que tú quieras adentro de la carpeta. Yo en mi caso lo voy a dejar vacía. Bueno amigo, si tú quieres hacer un archivo RAM con esta carpeta, solamente le das clic derecho y te vas a añadir al archivo. Bueno amigo, aquí están 3 pasos para hacerlo en RAM, para hacerlo en RAM.5 y para hacerlo así. Yo les recomiendo más el RAM y el sí. En mi caso lo voy a dejar en RAM. Solamente lo que tienen que aquí le ponen el nombre que ustedes quieran. Yo me voy a poner JJ o lo que ustedes quieran y le dan a aceptar. Como verán, aquí está el archivo que creamos. Ya vamos a eliminar esto a la basura. Y como verán, le damos clic derecho, extraer aquí. Y aquí está nuevamente la carpeta que crearon. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video tutorial. Espero que les haya servido el video tutorial. Ya creo que sí, porque si ves para Windows 7, que mis video tutoriales son para Windows 7, no sé si servirá para 8, creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Qué tal si lo comprueban y me lo dejan en la descripción? Que si sirve para Windows 8, para Windows Vista, para Windows XP. Yo creo que sí sirven, porque mi amigo, yo se lo pasé a un amigo y me cayó y tenía Windows 8.
Bueno amigo, ahora sí, chao, espero que te haya gustado mi video y ahora sí, chao.